Salmos, vamos al Salmo capítulo 49. Hoy solamente veremos un solo capítulo. Es un salmo muy interesante en el cual podemos ver lo que Dios va a enseñarnos el día de hoy. A diferencia de otros salmos en que se convierten como una oración, una celebración o un clamor de pidiendo ayuda, este salmo quizás es muy parecido al Salmo 1 en el sentido que es un salmo de sabiduría. Aunque es un canto, te vas a dar cuenta de que es un canto que se entonaba, ¿no? Se declaraba todo, pero al final este salmo es un salmo de sabiduría, donde es un proverbio, donde hay una enseñanza y donde tocan dos puntos, creo que principales que vamos a ver el día de hoy. Uno tiene que ver con el dinero y otro tiene que ver con la muerte. Entonces creo que podemos aprender y yo espero que podamos meditar en lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Porque no solamente es un consejo que a lo mejor uno como pastor pudiera dar, sino que es literalmente la palabra de Dios, que es un consejo a cada uno de nosotros. Y es que aquí todos estamos metidos. ¿Por qué? Porque hay una seguridad que tenemos todos, que un día vamos a morir. Y algunos le tienen miedo a la muerte, algunos no quieren hablar de la muerte, no, mejor de eso no hablamos, ¿no? Pero tenemos que entender que todos nosotros, desde el día que nacimos, empezamos a morir. Y cada día, ¿recuerdan que les he dicho? A veces tendríamos que decirnos, en vez de buenos días, es menos días, ¿verdad? Porque cada mañana es un día menos que podemos tener. Pero podamos verlo conforme a lo que la Biblia me enseña. Creo que hay mucho de donde poder aprender. Así que a mí me gustaría orar y poner este tiempo en las manos de Dios y que podamos estar dispuestos a ver y a entender lo que Dios nos quiere decir. Dios, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Permítenos, Dios, en esta noche, al momento de estar leyendo tu palabra, poder entender y conocer lo que tú nos quieres hablar. Quita toda distracción, quita todo cansancio, toda pesadez y permite que podamos ser atendidos y entendidos a tu palabra, la sabiduría que nos quieres enseñar el día de hoy. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba pensando leerlo en otra versión, pero bueno, vamos directamente a la versión que tenemos en nuestra Biblia y vamos a ir viendo. Leamos los primeros 4 versículos y vamos a ver lo que Dios quiere decirnos en esta porción. Dice ahí el título: la insensatez de confiar en las riquezas. Al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Mira lo que dice así: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. Estos primeros 4 versículos prácticamente me muestran lo que ahorita yo les decía al principio, pero lo primero que tengo que entender y ver que este mensaje es para todos. No solamente es para el pueblo de Dios y para los demás, no, sino que desde un principio me dice de esta manera: oíd esto, y me dice pueblos todos. Entonces esa es una enseñanza o un cántico, una instrucción que está dirigida a todos. Aquí nadie se escapa. Incluso dice ahí: escuchad, habitantes todos del mundo. Y otra vez me habla que este mensaje que Dios le está dando, Dios nos da, es para todos. Aquí no importa la clase social, porque dice así los plebeyos como los nobles. O sea, en otra versión dice los pobres como los ricos. Y aquí hablan de las dos estilos de vida. Incluso dice ahí el rico y el pobre
juntamente. Y entonces lo que les decía en un principio, es un salmo donde parece que está hablando como un proverbio. Se parece mucho a Eclesiastés también, a un pasaje de Eclesiastés, pero podemos entender que es algo en el cual nos pide que podamos inclinar nuestro oído y pongamos atención. Incluso dice ahí: declararé con el arpa mi enigma. Y aquí enigma es un misterio. Y lo que él quiere decir es que va a explicarnos a través de este canto, que usará un arpa, que en este caso no lo vamos a cantar con un arpa, pero el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y lo dice el versículo 5. Mira, vamos a leerlo del 5 al 13 de corrido y después lo vamos viendo. Dice así: ¿por qué he de temer en los días en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. Esta segunda parte que acabo de leer me habla acerca de las riquezas, pero les decía que también me habla acerca de la muerte. Y hay algo que podemos estar convencidos y conscientes, es que el dinero no va a evitar la muerte. Es increíble. Puede haber la persona, la gente más rica, con mayores recursos, la que podemos decir más millonaria que pudiera haber, pero al final todos los recursos que pudiera tener, todo su dinero, no lo van a evitar de la muerte. Creo que algo que el hombre ha querido buscar siempre ha sido que cómo poder vivir para siempre, cómo no morir, cómo quizás la fuente de la juventud y cómo poder vivir eternamente. Pero nos damos cuenta que por nada que el hombre se pueda esforzarse o tener, le da la seguridad de que pueda vivir para siempre. Sabemos que todos un día vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero la muerte es para todos. No importa que seamos pobres o que seamos ricos. Es interesante porque al estudiar esta porción, yo meditaba, yo decía, ¿qué es lo que te podría hacer feliz? Y a lo mejor muchos de nosotros, al pensar que me haría feliz, podría decir el sacarme la lotería, el ser rico. Si le pedirías a Dios, ¿qué le pediría? Y a lo mejor uno diría, pues yo le pediría dinero, riquezas, un negocio, una empresa y tener recursos. Y a lo mejor no quiere decir que al momento de tenerlo sea algo malo. Pero muchos de nosotros, el hombre en sí, muchas veces lo que está buscando siempre es cómo enriquecerse y cómo tener más. Mira, vamos a ir viendo algunos pasajes. Vamos a dejar tantito el Salmo 49. Y yo quisiera que viéramos algunos pasajes para poder ver lo que Dios me habla, tanto del dinero, como también ahorita vamos a hablar también de la muerte. Pero dice en Lucas, vamos tan todos allá, Lucas 16:15.
Lucas 16:15. Mira lo que Jesús dice. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Dice: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y esto me ayuda, o me tiene que hacer entender o pensar en esto. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo más quiero? ¿Realmente lo que yo deseo, lo que quiero, es algo que también Dios quiere para mi vida? Porque a lo mejor toda nuestra vida nos estamos esforzando cada vez por tener más. Tener recursos, tener a lo mejor propiedades, tener dinero, viajar, salir, y todo el tiempo estamos viendo cómo queremos más. Es increíble, ¿no? Estás hoy, ya has llegado del trabajo y estás viendo cómo mañana puedes hacer algo más de trabajo y cómo puedes prosperar, y a lo mejor qué negocio haces y cómo cada día puedes tener más dinero para buscar o paz, tranquilidad o recursos. Pero mira lo que me dice en Lucas 12:15. Lucas capítulo 12 versículo 15. Y otra vez es Jesús hablando. Dice así: y les dijo: mirad, dice, y guardaos de toda, ¿qué dice? Avaricia. Ese es uno de los problemas que de repente como hombres podemos tener. ¿Qué es avaricia? Querer cada día más, ¿no? Incluso el no estar contento con lo que Dios nos ha dado. No, yo quiero más, pero mira, quiero tener más. Entonces de repente Jesús el que dice: mirad, guardaos de toda avaricia. Y luego dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y muchas veces nosotros pudiéramos pensar que cuando yo tengo un negocio, cuando yo tengo recursos, cuando tengo dinero en el banco, cuando tengo mi casa, quizás puedo pensar que soy una persona próspera y una persona bendecida y una persona que está cumpliendo lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero no siempre es así. La Biblia me enseña que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿no? Entonces podemos pensar que Jesús fracasó. ¿Podemos pensar que la vida de Jesús era mala? No. El problema es que nosotros estamos tan envueltos en la cuestión económica, otra vez, que el problema no es tener. No quiero que se malinterprete. El problema es la avaricia. El cada día querer más. El quizás no voy a la iglesia porque tengo que quedarme tiempo extra y trabajar porque quiero hacer más. El que quizás tengo mi propio negocio, Dios me ha bendecido, pero me cuesta cerrarlo para venir a la iglesia, porque si lo cierro, pierdo un cliente, pierdo una venta y pierdo algo que necesito. Y de repente eso se puede convertir en una avaricia. Y Jesús completamente nos dice: cuidado con ello. Mira, vamos ahora a primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Y es Pablo dando esta indicación a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice así: porque los que quieren enriquecerse, no quiero preguntar quién se quiere enriquecer, pero yo creo que la mayoría de aquí le gustaría a lo mejor sacarse la lotería, ¿no? Pero mira lo que la Biblia nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y luego me dice, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden ¿a quiénes? A los hombres en destrucción y perdición. Otra vez, Jesús fue bien claro cuando Él nos enseñó y nos dice que no deberíamos de hacer tesoros, ¿dónde? En la tierra. Pero de repente aquí es donde queremos tener cada día más. Y nos sentimos más fuertes cuando nuestra cuenta en el banco crece. Y otra vez, eso no es malo. El dinero no es malo, porque si el dinero fuera malo, pues entonces no tendríamos que recoger ofrenda, ¿no? Porque entonces estarían entregando algo que es malo, que es el dinero. Y no, ese no es el problema. Dice el versículo 10:
porque raíz de todos los males es ¿el qué? El amor al dinero. Y luego me dice, el cual codiciando algunos, o sea, lo quieren, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema en nuestra vida es quererme cada día más, el codiciar, el anhelar, el querer. Quiero un carro como ese, una camioneta como ese, quiero tener más. Y sobre todo, otra vez, no es malo ni pedirle a Dios, ni es malo querer tener un carro nuevo. Eso no es malo. El problema es cuando empieza a haber una codicia. El problema es cuando se convierte en una avaricia y me lleva a hacer cosas malas. Dice ahí, caen en tentaciones y empezar a hacer cosas que no están bien delante de Dios, en muchas codicias necias, dañosas, y luego me dicen que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Les hago una pregunta. Ustedes han conocido a gente que quizás cuando no tenían mucho, era una persona que buscaba a Dios, una persona noble, una persona bien, pero en el momento que quizás tuvieron de más, ellos perdieron el piso y su vida cambió? O incluso a lo mejor no lo conocen tan cercano, pero creo que han escuchado, ¿no? De repente la gente que anda o quiere dinero empieza a hacer cosas que son malas, cometer delitos, y que muchas veces puedo aprender, el tener dinero no necesariamente trae paz a nuestra vida. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si traes tu carrito y ahí lo dejas hasta abierto. Yo conozco gente que deja su carro abierto. ¿Por qué lo dejas abierto? Y dicen, pues para ver qué le echan, ¿verdad? No tienes que ir miedo que te lo roben. ¿Quién se lo va a llevar? Y puede dormir tranquilo. Pero cuando de repente tienen un carro nuevo, un carro de la agencia, ya a lo mejor ni duermes, porque no tienes, ¿cómo se llama? Cochera. Tienes miedo que te lo rayen, que te lo golpeen, que te lo quiten, que te roben. Entonces de repente puedo decir otra vez, quizá muchas veces el tener dinero puede llevarte a no tener una paz y una tranquilidad. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Versículo 17, ahí primera en Timoteo, donde estamos, capítulo 6, verso 17 al 19. Mm, 17 al 19 dice así: a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos. ¿Te das cuenta que alguien puede estar, vamos a hablar, rico, con recursos económicos, puede estar en la iglesia y eso no es malo? Dios no está enojado, no está peleado con el dinero. Es más, Dios no está peleado con que tú puedas tener lo necesario. Pero hemos dicho que la avaricia, la codicia, y ahora me habla de otro problema. Dice, manda a los ricos de este siglo que no sean altivos. Otra, ni pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay gente que se siente segura y en paz. ¿Por qué? Porque si tenemos un contratiempo, ahí tenemos dinero guardado. Porque si de repente hay una emergencia, pues vendemos tal propiedad y salimos. Pero nuestra esperanza no puede estar en ello. Nuestra esperanza tiene que estar completamente en Dios. Entonces cuando dice aquí, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Otra vez, ¿tú te das cuenta? El problema no es el que podamos tener. ¿Quién es el que nos da todas las cosas? Es Dios. Pero no me pide que no sea codicioso, ¿sí? Que no tenga avaricia, que no esté en altivez. Al contrario, me dice que yo pueda poner mi confianza en lo que tengo, porque Dios me lo ha dado. Y que si Dios me lo ha dado es para que lo podamos disfrutar. Y no solamente eso, también dice, y que hagan bien, aparte de disfrutarlo, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, una vez más, el tener no es malo. Cuando oramos por las ofrendas, siempre utilizamos muy seguido ese pasaje donde David dice: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Porque David sabe que todo cuanto tiene, Dios se lo ha dado. Yo tengo que aprender a vivir de esa manera, sabiendo que todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado, y Dios no me va a dar más de lo que yo no pueda mover, manejar o controlar. Entonces yo tengo que ver, yo tengo que estar tranquilo, confiado, seguro, agradecido, contento con lo que Dios ha dado a nuestra vida. Entonces, en el Salmo 49, lo que está haciendo es ver precisamente que todos un día van a morir, y que aunque el día que mueran, aunque tengan riquezas, aunque tengan recursos, no habrá nada que pueda librarlos. Entonces me hace entender, no tengo que poner mi mirada en las riquezas, no tengo que poner mi mirada en los recursos, sino tengo que entender que un día yo voy a tener que morir, y eso es inevitable. La Biblia me habla acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte significa separación. Y esa separación o esta muerte la vemos en dos maneras. La primera muerte es una muerte natural, y es una separación de nuestra alma del cuerpo. Y un día todos ahí vamos a morir, y va a haber esa separación. La otra muerte que la Biblia me muestra es la muerte espiritual. Y esta muerte es una separación del hombre con Dios. Y esto sucede cuando pecamos. Entonces, si todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios por nuestros pecados. En otras palabras, estamos muertos espiritualmente. La pregunta que siempre la gente a veces se pregunta es: ¿y qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué viene? ¿O qué va a suceder después de la muerte? Y creo que hay una gran diferencia de ver la muerte cuando uno pone su fe en Dios, cuando uno ve la muerte y no tiene su mirada puesta en Dios. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9:27 dice así: de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos nosotros tenemos que entender que Dios ha establecido esta línea para todos. La Biblia me habla que hemos nacido, y que todos nosotros un día vamos a morir solamente una vez. Eso es interesante o importante. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que hay más vidas después de esta vida. Algunos incluso llegan a decir que van a la encarnación, o si mueren, o incluso van a un lugar, el limbo, un lugar donde hay una otra oportunidad para que tome decisiones. Pero la Biblia no me habla de esto. La Biblia me muestra claramente que todo hombre un día va a morir, y después de esa muerte viene un juicio. Hay que nadie se puede librar, porque es algo que Dios ha establecido. Y puedo aprender algo: cuando uno conoce a Jesús, Jesús puede librarte de ese juicio. ¿Por qué puede librarte de ese juicio? Porque Él fue a la cruz a pagar el pecado que cada uno de nosotros habíamos cometido. Es por eso que Él fue a la cruz. Fue a morir en la cruz por todos nosotros. Ahora, esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie de nosotros, muchas veces no ponemos tanta énfasis en la muerte. Yo creo que nadie de nosotros el día de hoy
está pensando que hoy en la noche puede morir. La mayoría está pensando, mañana qué voy a hacer. Ya has hecho planes para mañana, para pasado de mañana, para la próxima semana. Porque lo que menos pensamos es que podemos morir. Pero la Biblia me muestra que todos vamos para allá. Entonces, si yo voy a morir, tengo que estar preparado para ese juicio. ¿Qué pasa con aquellos que mueren? Bueno, vamos a ver primero aquellos que mueren conociendo a Jesús. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 1 al 8. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, bueno, aquí está hablando del cuerpo, ¿sí? Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Estamos hablando de aquellos que conocen a Cristo. Dice: y por esto mismo gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procurando también no ausentes o presentes, serles agradable. Entonces, aquí lo que me habla es que este cuerpo que Dios nos ha dado el día de hoy, que tenemos todos, es necesario que en algún momento sea transformado a lo que Dios tiene pensado para nosotros. Y hay algo bien claro que dice: si nosotros estamos presentes en este cuerpo, estamos ausentes con Dios. Pero si nosotros estuviéramos ausentes de este cuerpo, estaremos presentes con Dios. Me hace entender algo. La muerte viene a ser como cuando alguien, ¿han escuchado que de repente en la Biblia dicen que duermen? La Biblia no quiere decir que está la gente, algunos piensan que están durmiendo y que van a pasar todo un tiempo dormidos hasta que un día alguien los levanta para ser revestidos. No, sino da la idea de que así como cuando uno duerme, no sé si les ha pasado que de repente cierras tus ojos para dormir, los abres y en un instante pasó la noche, que a veces ni la sientes, dices, ay, ya amaneció, ay, no puede ser, si me acabo de acostar, ¿no? Y parece como que fue un instante donde los cierras y despiertas. La muerte es de la misma manera. La muerte, la Biblia me muestra precisamente es eso, que si yo estoy presente en este cuerpo, no estoy con Dios. Pero en el momento que el cuerpo quede ausente y que ya no esté aquí, en el mismo momento, como en un abrir y cerrar de ojos, nosotros estaremos con Dios para siempre. Y Dios trae una transformación completamente a nuestra vida, ¿sí? ¿Qué pasa si muero y no creo en Jesús? Porque ya mencionamos que los que creen en Jesús, su vida será puesta luego. Pero ¿qué pasa si muero y no creo en Jesús? No solo deja de existir. La Biblia no me muestra esta opción. La Biblia me muestra dos destinos. Y eso es algo que tengo que entenderlo. No porque yo lo haya vivido, claro que no,
sino porque la Biblia nos lo enseña, y un destino es la vida eterna. Y la vida eterna me habla de estar con Él para siempre. Pero la otra opción es un tormento por la eternidad. Y ese tormento lo conocemos como el infierno. A veces no nos gusta hablar de ese tema, pero es una realidad. Dios nos da la oportunidad de decidir cómo queremos vivir, a quién queremos seguir. Pero Dios nos da dos opciones y tú vas a tener la decisión de elegir dónde quieres estar. O quieres estar con Dios para siempre, o quieres estar separado de Dios. Mira, veamos algunas citas rápidamente. Mateo 25:41, simplemente como porque Jesús habla del infierno. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Y luego dice: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No se puede a veces imaginar cómo puede ser este lugar. Incluso me enseña algo. Muchas veces podemos creer o nos han enseñado o hemos pensado como que si Satanás es el rey del infierno. Y la Biblia no me muestra eso. La Biblia me dice que aún el Satanás, los demonios, serán lanzados y serán llegados a este lugar que es el infierno, donde dice: al fuego eterno. Otro pasaje es Marcos 9, verso 43. Marcos 9, verso 43 y 44. Mira cómo dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Y luego me dice: al fuego que no puede ser apagado. Incluso dice el verso 44: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Más adelante repite dos veces lo mismo. Entonces me habla que el infierno es un lugar donde va a estar el gusano que no muere, donde va a ser el fuego que no se apaga, ¿sí? Y ese fuego eterno es el infierno, el lugar que está preparado para todo aquel que no quiere tener una relación con Dios. Mateo capítulo 13, verso 42. Mateo 13, 42 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un tormento para aquellos que no quieren saber nada con Dios. Dios es tan, lo dice a veces, caballeroso, tan respetuoso, que si tú no quieres saber nada con Él en esta vida, no tendrás nada que ver con Él en la otra vida. Algunos piensan que estas son ideas simplemente para asustar a la gente, pero yo creo que deberías de asustarte, porque hay una gran diferencia en el poder estar con Dios para siempre y en el pensar que todo aquel que no conoce a Dios, que no se rinde a Dios, viene un castigo eterno. Y no es por un día, no es por una semana, no es por un mes, es para siempre un fuego que nunca se apaga, que no se acaba, que dice ahí que será el lloro y el crujir de dientes. Y creo que esto me tiene a mí que hacer un paréntesis y pensar en mi familia, en mis amigos, en mis conocidos que no conocen de Dios, que a veces no quieren saber nada de la iglesia, y que puedan entender que si ellos no conocen de Dios, viene un castigo otra vez, porque está establecido para todos los hombres que un día mueran y después de ellos el juicio. Y el juicio te va a llevar a que puedas estar con Dios para vida eterna,
Para Él, incluso ahí me dice, ahí no habrá más llanto, ahí no habrá más tristeza, ni habrá más dolor. Gozo, alegría, tranquilidad. Y el otro lado es un lugar de tormento. Y tienes que aprender algo. Dios te invita a que le creas, que le conozcas, que le exaltes, que le adores, que le reconozcas. Y lo vas a poder hacer por la buena o incluso por la mala. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2 versículo 9. Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11. Hablando de este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? El cual, siendo Dios, no estimó a ser a Dios sin cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de hombre, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble. ¿Cuántas rodillas? Todas rodillas, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día todos van a reconocer, van a nombrar y reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces tú tienes la decisión de hacerlo aquí, en su presencia, y de una manera de celebración, o incluso si hubiera alguien que estuviera en el infierno, aún ahí se inclinarán y se doblarán ante el Rey Dios Todopoderoso. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos quién es Él. Por eso nos da una invitación, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme toda maldad. Pero si confesamos que Jesucristo es el Señor y Él nos salvó, bueno, eso hace que nuestro destino cambie. Todo hombre que pecó está condenado a esta muerte eterna. Pero cuando alguien le entrega su vida a Jesús, cuando alguien le entrega su corazón a Jesús y lo reconoce como el Señor de su vida. ¿Qué es el Señor? El dueño, el amo, el que manda, el que ordena y yo obedezco. Cuando yo realmente reconozco a Jesús como el Señor de mi vida, en automático mi destino cambia. La muerte ya no podrá afectarme. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó todo en la cruz del Calvario. Por eso todos los que creemos en Él, los que le buscamos, lo hemos hecho el Señor de nuestra vida, tenemos una esperanza diferente. Una esperanza y un día estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos esperan ese momento? ¿Sí? ¿Cuántos están seguros que un día estarán con Él para siempre? Si no estás seguro, creo que hoy es el momento de decirle a Jesús: yo quiero que seas el Señor de mi vida. Yo quiero que seas el Señor de mi vida. Porque todos, otra vez, si tenemos una certeza, todos los que estamos aquí, es que un día vamos a morir. Aquí no hay vuelta de hoja. Todos vamos a morir un día. Y se acuerdan lo que decía, vamos al Salmo 49, en el versículo 8. Desde el versículo 7. Salmo 49, 7. Míralo cómo dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Versículo 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En otras palabras es: nadie de nosotros, aunque sea millonario, aunque tenga todo el dinero del mundo, con nada podrá pagar con qué poder redimir ni su alma, ni la de él, ni la de su hermano, ni de su familia, ni nadie. Nadie podrá pagar.
Con todo el dinero del mundo no se podrá pagar que pueda ser alguien redimido. La palabra redimido significa comprado o rescatado por precio. Entonces no hay nadie que pueda salvar a alguien de ese infierno o de esa muerte, de ese lugar de tormento en sus propios recursos, en su propia manera, en su propio dinero. No hay nadie. Por eso es necesario que podamos confiar completamente en Dios. Mira, leamos a partir del versículo 14. Dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá de su buen parecer, y el Seol será su morada. Interesante, ¿no? Lo que dice, que a ellos los va a pastorear la muerte. Claro, los va a llevar a ese destino que es estar apartados de Dios. Si alguien no confía en Dios, confía en sus propios recursos, en que ellos pueden hacer, vivir la vida, vivirla a su manera, lo único que los va a llevar es que la muerte los va a pastorear y los va a llevar a ese lugar que es apartado de Dios. Pero si tú pones tu confianza en Dios, es lo contrario. Porque la Biblia me dice que ¿quién nos va a pastorear? Salmo 23. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y Él se convierte en nuestro ¿qué? En nuestro pastor. Incluso, ¿qué dice el Salmo 23:4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros en todo momento. Cuando la gente quiere vivir sin Dios, cuando la gente quiere vivir a su manera y tiene planes para poder tener sus recursos, y yo tengo mis metas y lo voy a lograr, lo puedes hacer. Y lo vas a tener, a lo mejor sí. Y vas a disfrutar esta vida, sí, a lo mejor sí. Pero si tú vives de esa manera, al final vas a morir como todos. Y al morir, si no tienes nada que ver con Dios, te vas a ir a un lugar de tormento, al infierno. Incluso ahí mismo en el versículo 15 dice, el 14 dice: se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Aquí la palabra Seol significa sepulcro, abismo o simplemente el lugar de los muertos. Entonces, si alguien no quiere saber nada de Dios, su final va a ser el lugar de los muertos. Increíble, porque cuando Dios creó al hombre, creó a Adán y creó a Eva, Dios tenía pensado que el hombre estuviera con él para siempre. El problema es que cuando el hombre pecó, el pecado introdujo la muerte a este lugar, y a partir de ahí el hombre muere. Entonces lo que Dios quiere es que quiere rescatarnos de esa muerte espiritual. Pues dice en el versículo 15: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El salmista está diciendo: todos aquellos que no quieren saber nada de Dios, aunque se han enriquecido, aunque tengan recursos, aunque tengan sus casas, aunque tengan sus terrenos, aunque sean ricos, sean pobres, todos van a morir. Y si ellos no pusieron su confianza en Dios, su final va a ser el Seol, el lugar de los muertos. Pero él sabe que por cuanto ha puesto su confianza en Dios, es diferente a los demás. Por eso dice en el 15: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Entonces Dios es el único que puede redimirnos.
La palabra me dice que Él nos ha comprado por precio de sangre. Y nos ha comprado para que donde Él esté, nosotros también estemos completamente con Él para siempre. Jesús venció a la muerte con su propia muerte. Mira lo que dice en Primera de Corintios capítulo 15 verso 53. Vamos tantito para allá. Primera de Corintios capítulo 15 verso 53 al 57. Dice así: porque es necesario que esto corruptible, habla de nuestro cuerpo, algo que se corrompe, algo que se destruye, algo que se acaba, pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué me está hablando esto? Que va a haber un momento en que es necesario que esto que se corrompe, que cada día estamos más viejitos, nos salen más canas, más arrugas y todo, se vista de algo que no se corrompa más. Por eso, si alguien pudiera preguntar y decir: ¿por qué si Dios ha dicho que venció a la muerte, entonces por qué morimos? Bueno, estamos leyendo ese pasaje. Porque este cuerpo está hecho para este terreno, para esta tierra. Y este cuerpo es polvo y volverá a ser polvo. Pero nuestra alma tiene un destino, ya sea con Dios o ya sea en lugar del infierno. Y nuestro espíritu, somos espíritu, alma, espíritu y cuerpo, ¿no? El cuerpo se hace polvo. El alma somos nosotros, nuestras emociones, lo que pensamos, lo que decidimos. Y el espíritu, dice la Biblia, que se vuelve a Dios. ¿Y luego qué sucede? Dios nos va a dar un cuerpo glorificado para que nuestra alma pueda entrar a ese cuerpo en el cual viviremos para siempre. ¿Cuál es el cuerpo glorificado? Como el cuerpo que tenía Jesús. ¿Sí? Era el cuerpo de Él. Él fue el primero que fue glorificado. Y después de ahí, nadie ha sido glorificado. Cuando venga Cristo por su iglesia y sea el arrebatamiento, los muertos en Cristo, donde dice resucitarán, bueno, está hablando de que su cuerpo se va a glorificar en ese momento. Y lo dice: y luego los que ya hemos quedado, seremos arrebatados con Él y ese cuerpo será glorificado. Y ahí en ese momento tendremos un cuerpo para siempre. Y entonces ahí se cumple. ¿Cuándo va a suceder que la muerte ya no tendrá efecto en nosotros? Cuando nosotros tengamos ese cuerpo glorificado. Y entonces se cumple donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es aquello que daña, que lastima. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y luego dice: sorbida es la muerte en victoria. Y esto me hace entender y conocer esto. A través de Jesús nosotros tenemos esa victoria. Si tú piensas en la muerte, si tú piensas que vas a morir, eso es cierto. La pregunta es: ¿a dónde vas a ir en el momento que mueras? Por eso estamos aquí. Por eso buscamos a Dios. Por eso lo hacemos el Señor de nuestra vida. Porque sin Él estamos nosotros perdidos. Pero en Él nosotros podemos tener victoria. Y esa es la esperanza que tenemos. Por eso cuando alguien muere sin Cristo, quizás tendríamos que llorar y lamentarnos. Porque esa persona, en el momento que cerró sus ojos en esta vida, en ese momento empieza
un tormento para siempre. Pero aquellos que conocemos a Jesús, podemos llorar por la partida, porque duele la partida, pero para nosotros es diferente, porque sabemos que en el momento que cierran sus ojos, en ese momento los abren en la presencia de nuestro Dios. Por eso decíamos ahorita, presentes en este cuerpo, ausentes con Dios. Ausentes de este cuerpo, en ese momento somos presentes con Dios. Y eso me hace saber que estoy con Él para siempre. Como cristianos no deberíamos de temerle a la muerte. Como Pablo dice, yo quisiera estar más, quisiera estar allá. No sé si te preguntan a ti, ¿dónde quieres estar? ¿Aquí o en el cielo? Algunos mejor van a decir, pues quiero estar allá arriba, pero todavía quiero estar aquí. Pero a mí Pablo nos enseña que él dice, no hay nada mejor como estar en su presencia. Porque aunque aquí vivimos en este mundo y lo disfrutamos, nuestro anhelo y nuestro deseo tendría que ser todos los días, anhelo estar ya contigo. Y no porque esté amargado, no porque no quiera vivir en este mundo, no, sino porque lo mejor para nosotros debe de ser estar con Él en su presencia. Y mira, vamos a terminar leyendo los últimos versículos del capítulo 49. Del versículo 16 dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, ¿qué se va a llevar? No llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llamen dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perece. Interesante, ¿no? Tres cosas que dicen aquí. La primera es: si alguien se enriquece, no te preocupes, no tengas envidia. Tienes que aprender algo: nada te puede llevar. Y a veces nos estamos muriendo por tener más. Y a veces nuestro pensar es que quiero dejarle a mis hijos algo para que ellos no batallen o para que puedan vivir mejor. Pero no puedo poner mi confianza en eso, porque en un instante se puede acabar. Mi confianza tiene que estar en Dios. Incluso dice así: mientras aunque mientras viva aquí, su alma se vea dichosa y como que le va bien y como que es prosperado, tienes que entender que un día va a morir y nunca más va a volver a ver la luz. ¿Por qué dice esto? Está hablando de aquellos que un día van a morir sin Cristo y estarán en un lugar de tormento y nunca más verán la luz. En cambio, los que creen en Jesús y estarán con Él, dice que van a un lugar donde no habrá necesidad de lumbreras ni de luz, porque Dios mismo será quien alumbre nuestra vida. Y al final, mira cómo termina diciendo: el hombre que está en honra y no entiende. Esto puede ser así. Puede haber alguien que aún leyendo esto o escuchando esto, aún no entienda que es necesario buscar a Dios. Dice: semejante es a las bestias que perece. Es como alguien necio, insensato, que no quiere entender que Dios le está hablando, y va a perecer. Y perecer es morir, y morir es separación. Y lo peor que puede pasarte es que vivas una eternidad separada con Dios, separada de Dios.
que hay mucho que pensar. A lo mejor me estoy enfocando tanto en algo que Dios no quiere. A lo mejor estoy siendo codicioso. A lo mejor hay avaricia en mi vida. A lo mejor estoy fallando en queriéndome enriquecer y tener más, cuando lo que yo tendría que enfocarme más es en agradar a Dios y ser más como Él quiere para mi vida. Entender que hoy puedo morir. Nadie estamos seguros que mañana vamos a vivir. No tiene que pasar un accidente. Podemos estar acostados y simplemente no despertar. La vida la vamos a tener hasta el momento en que Dios diga hasta aquí. Y no vas a poder decir no tuve una oportunidad, porque Dios te ha estado hablando. No se trata de venir a una iglesia, porque una iglesia no te hace cristiano. No se trata de escuchar una enseñanza, porque eso no te hace cristiano. El cantar, eso no te hace cristiano. El predicar no te hace cristiano. Lo que puede transformar tu destino es cuando tú realmente conviertes a Jesús como el dueño y como el Señor de tu vida. Cuando te das cuenta que tu vida está perdida sin Él y necesitas que Él te redima. Cuando tú reconoces y necesitas que Dios sea el que pueda darte vida en todo momento, para que puedas estar con Él para siempre. Creo que hay mucho que pensar y es interesante lo que Dios ha hablado en nuestra vida el día de hoy.